Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema de esta semana. Vamos a empezar ya el tercer parcial. Y bueno, pues ahora corresponde ver el tema de deontología médica. Entonces, es un tema que va más allá en la ética y la moral. Y no solamente del médico o del médico forense, sino también de todo aquel que tenga alguna profesión y que obviamente la ejerza. Bien, entonces, la deontología médica puede entenderse como el estudio de las obligaciones y de los derechos del profesional en el arte de curar. El término procede del griego deontos, que significa deber, y logos, estudio o tratado, y este fue popularizado en 1832. El concepto lleva implícito aspectos éticos y legales, como ya se los había mencionado. Entonces, básicamente van a ser como ese grupo de reglas en donde el médico, o en este caso el profesional, llámese psicólogo, médico, químico, en su caso criminalista, criminólogo, abogado, tienen que tener en cuenta para no sobrepasar o no faltar alguna de estas reglas y más bien incurrir a algo ilegal, algún delito, por así decirlo, ¿no? Bien, a eso nos lleva obviamente algo que se llama secreto médico. En su carrera se llama secreto profesional. Este deriva del latín secretum, que significa lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto. El secreto profesional puede definirse como la obligación de un profesional de guardar reserva acerca de hechos conocidos o intuidos durante el ejercicio de su profesión. El secreto médico es una forma de secreto comiso implícito que se basa en la comunicación privilegiada derivada de la relación médico-paciente. ¿A qué me refiero? Un médico, hablando propiamente del secreto, es decir, guardarse todo aquello, llámese información, llámese lo que usen, ¿no? Que reciba de parte del paciente, lo tiene que guardar. No lo puede ir a decir, no lo puede salir a contar a todo el mundo, y mucho menos ir a contar hasta datos personales o digamos información personal de esa persona. Está incurriendo hacia una falta legal y obviamente pues daña los derechos del paciente. Y para esto hay diversos tipos o subtipos, por así decirlo, de secreto médico, pero el principal se basa en ese. Por ejemplo, si una persona, en su caso, tiene una niña de 10 años que ha sido violada, ustedes no pueden salir a contarle a todo el mundo. Es decir, no pueden salir a contar al amigo, al primo, al cuñado, al novio, al hermano. Santo y seña de ese caso. Van a decir, bueno, pero pues si voy y se lo digo a mi mamá, ¿cuál es el problema? Bueno, pues se lo digo a mi novio, a mi compañero del área, ¿cuál es el problema? Bueno, pues vamos a ver que existen como áreas o digamos que tipos de secretos médicos. ¿Cuáles son las modalidades? El primero es el secreto compartido. Es decir, donde todos los miembros del equipo que se encuentren en ese momento atendiendo al paciente, en su área de ustedes criminalistas, que se encuentren atendiendo a la paciente o a la víctima o que estén con el cadáver, todos deben de guardar ese secreto médico. Todos los que reciban de primera mano esa información lo tienen que guardar. Entre ustedes pueden obviamente debatir, comparar, decir, apoyarse, comentar el tema, pero no lo pueden salir a decir. Es decir, yo no puedo salir, oye, ¿qué crees que la niña tiene 10 años, se llama Laura, estaba jugando y resulta que el tío llegó y la tocó, la violó, le hizo así, o sea, santo y seña, no lo pueden salir a decir. 2. El secreto de derivado es el que obliga al personal de oficina y de otros niveles en un hospital, clínica o sanatorio, aunque no intervenga directamente en el cuidado del paciente. Es decir, ustedes, por ejemplo, no sé si se encuentran en el MP o en alguna fiscalía, a lo mejor directamente con la víctima no van a encontrarse a lo mejor el juez o a lo mejor otro perito que esté en otra área, pero en su momento se va a enterar.
Ese es un secreto derivado, ¿ok? Igual, todos los que se enteren no pueden salirlo a decir. Está el secreto de los estudiantes de medicina. Es parte de una formación académica y debe inculcarse desde que empiezan a frecuentar el área clínica. Es decir, aplica en todos los estudiantes. Por ejemplo, yo con ustedes, en algún momento a lo mejor si sigo dándoles medicina, yo les voy a compartir a lo mejor fotos, a lo mejor les voy a compartir casos clínicos, a lo mejor yo voy a inventar los casos clínicos, pero no quiere decir que ustedes van a ir a contarlo. Entre ustedes lo pueden platicar, lo pueden comparar, lo pueden analizar, porque ustedes lo saben, porque es meramente educativo. Yo siempre cuando les mando algunas imágenes, siempre les digo, chicos, y desde ahorita váyanse acostumbrando si es que sigo con ustedes, toda imagen que yo les llegue a pasar, no la quiero ver que ustedes la compartan en las redes sociales, no quiero que ustedes la compartan hacia otros grupos, solamente es y meramente es educativo. Si yo me llego a enterar que hicieron una parte de esa, se termina ese apoyo educativo y obviamente pues incurren hacia una falta, ¿ok? Secreto de las esposas de médicos. El profesional debe hacer conciencia con el cónyuge acerca del deber de guardar reserva de casos por el comentado en el seno familiar. Es decir, si yo como médico llego con mi pareja y le platico todo lo que vi que es normal en el trabajo, mi pareja de antemano tiene que saber que tampoco lo puede ir a contar. ¿Me explico? O bien, que en la familia, entre ellos tienen como esta parte de sus secretos, es decir, que a lo mejor el familiar viene porque tiene, mi cuñado, ¿no? Viene porque tiene una infección de transmisión sexual y me cuenta que se metió con otra persona. Yo, como médico, no puedo irle a decir a mi hermana, por ejemplo, que su marido estuvo así. O sea, no me compete, no me corresponde, porque él me consultó a mí como médico. ¿Me explicó? Secreto postmortem es el deber de mantener la reserva profesional incluso después de la muerte del paciente. Es decir, si ese paciente que tiene una enfermedad de transmisión sexual, que tiene VIH, no sé, tiene 3 familias, por ejemplo, y fallece, yo no puedo ir a decir a la familia número 1 que creen tienen 3 familias más, ¿no? No, eso no me compete, no me corresponde y es exactamente lo mismo en su área. Secreto profesional en psiquiatría. Debe exagerarse a fin de que los pacientes no tengan recelo en expresarse libremente acerca de sus problemas más íntimos. Obviamente, pues los psiquiatras y los psicólogos y también los médicos deben de tener esa facilidad de poder dar la confianza hacia los pacientes y las personas para que puedan expresar y comentar todo lo que pasó. Ustedes en algún momento quizá les va a tocar estar con estas personas que a lo mejor sufrieron abuso en cualquier modalidad. Entonces, ustedes van a tener esta capacidad o van a ir adquiriendo y desarrollando la capacidad para mantener esa confianza. Obviamente, ahorita les voy a decir, pero en algún momento se corta este secreto, ¿ok? Pero ustedes deben de tener la confianza para que esa persona les cuente y les platique santo y seña para poderlas ayudar en su área. Nosotros como médicos, pues los psiquiatras y los psicólogos, pues es para que le puedan ayudar al paciente y llevar una terapia. ¿Me explico? ¿Cuáles son las excepciones? ¿En qué momento nosotros tenemos el permiso de divulgar dichos secretos? 1. Cuando se actúa como médico forense. Para ello debe previamente advertirse al paciente de tal circunstancia. Es decir, ustedes van e interrogan, ejemplo, ¿no? Interrogan a la niña de 10 años que fue violada. Le tienen que avisar a la niña, o en su caso a su tutor o al mayor, a su papá o mamá que se encuentra ahí. Si no, no, ustedes a menores de edad no pueden ni tocarla porque se meten en otro problema. Les tienen que dar permiso para hacer ese tipo de estudios, ese tipo de interrogación, ese tipo de exploración, porque si no incurren a otro, ¿no? Y les tienen que decir que pues en el dictamen no tienen que dar, ¿no? Cuando se actúa como médico de empresa de aseguradora y cuando el facultativo actúa en exámenes de preempleo como médico de empresa. En ambos trabajos, obviamente, pues hay personas que fingen, por ejemplo, para tener un seguro,
pues se tienen que corroborar o omiten cierta información que el seguro no recibe para no darles dicho seguro. También se tiene que dar. Si el médico, por ejemplo, lo omite o no pregunta o no indaga, está incurriendo a un problema ilegal. Y obviamente pues en los de empresa lo mismo, ¿no? A lo mejor no está apto para hacer ciertas actividades y resulta que yo digo que sí está apto, le pasa algo, muere y entonces el problema es para el médico que lo valoró y le dio el visto bueno. Bien, la revelación de secretos está permitida en las siguientes situaciones. Legítima defensa, en el caso del médico acusado de haber producido daño corporal a un paciente. Obviamente para esto el médico debe de saber en qué momento sí puede actuar y en qué momento no. Ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Ustedes han visto estos consultorios con anexos a farmacias tipo GI, Farmacia del Ahorro, CIMI, lo que gusten. Ese tipo de consultorios no son áreas de urgencias. Sin embargo, la gente no lo entiende, no lo comprende o no lo sabe. ¿Qué pasa? Llega el señor infartándose al consultorio, llega el niño convulsionando, llega el niño de 10 años con fractura expuesta peor tantito, ¿no? Y llegan corriendo a querer que los atiendan como un servicio de urgencias cuando no es un servicio de urgencias. ¿Me explicó? Todo médico, obviamente, lo ideal es que lo derive hacia un servicio de urgencias inmediatamente o en su defecto poder dar primeros auxilios, dar como esa primera atención. Pero por ejemplo, si llega el paciente infartado y resulta que le dan el RCP y fallece, pues el médico o la médico está haciendo lo correcto porque hizo su reanimación cardiovascular, pero no falta los familiares que dicen que llegó bien y el médico la mató, no hizo lo que tenía y entonces a veces por eso los médicos ya no los quieren ni recibir y los derivan luego para evitar esos problemas. Entonces, todo médico, obviamente, hay algo que se llama juramento de Hipócrates, que lo hacemos todos cuando nos graduamos. Nosotros no le hacemos daño a los pacientes. Ese es uno de los principios de ese juramento, que no lo vamos a dañar. Y obviamente, por ejemplo, pues resulta que fue por una infección en la garganta y yo le di un medicamento y ni la persona ni yo sabíamos que era alérgico. Y resulta que hace alergia, hace una anafilaxis y fallece. Obviamente yo no lo quise matar. Yo le di un tratamiento, él ignoraba que era alérgico, yo pues ignoraba también, aunque él me lo negó. Y resulta que sí era y falleció, o sea, no lo hice con el fin de... ¿Me explico? Estado de necesidad. Se trata aquí de evitar un mal mayor, como puede ser el caso del paciente que revela al médico su intención de matar a otra persona. Al respecto es interesante la doctrina Tarasov dentro del sistema judicial estadounidense, que estableció el deber de la advertencia a terceros en peligro por parte de la psiquiatría o psicólogo que se ha enterado de la intención en tal sentido de un paciente suyo. Aquí, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo soy médico de la escuela en el turno matutino, ¿no? Y en las tardes pues doy clases. En el turno matutino, obviamente, pues hay muchos alumnos que tienen problemas en familia, etc, etc, etc. Si uno de ellos, por ejemplo, llega y me dice que cree que tengo ganas de llegar aquí con una bomba, 30 pistolas y 2 personas más a matar a todos, como es un consultorio, él me está confiando algo que yo tengo que guardar, pero como corre en riesgo la integridad de su persona, de mi persona y de las demás, yo puedo ir a decirle a las autoridades competentes lo que pasa con ese alumno. Es lo mismo con los psicólogos y los psiquiatras, en cualquier área, en el hospital, en donde gusten, ¿no? Igual ustedes en algún momento, si llegan a tener esos tipos de pacientes, si corren riesgo la integridad de alguien más o del mismo paciente, lo tienen que decir. Ejercicio de un derecho, por ejemplo, el cobro de honorarios profesionales, donde deben enumerarse las atenciones brindadas al paciente. Obviamente, pues si vino por una infección de transmisión sexual y me está pagando honorarios, pues en el recibo tiene que venir el porqué, ¿no? Y no es que yo lo quiera evidenciar, simplemente pues hay que pagar. O simplemente es un servicio que tiene que entrar en una lista.
La revelación de secretos es exigida por ley. Es el caso de las disposiciones sanitarias acerca de las enfermedades de denuncia obligatoria, donde priva el interés público. Y bueno, pues básicamente no es como la gran cosa. Obviamente pues ya digamos que para podernos adentrar al tema sería ver los artículos, cuáles son los que rigen ciertas cosas en cuanto a medicina y toda esta parte de la deontología, ¿no? Vemos que pues les comentaba, son esos grupos de reglas y normas en las que se debe de regir el médico, y no va muy separado el médico legista o el médico forense o el médico general o el médico especialista. Al final de cuentas, la deontología médica es básicamente lo mismo. Les comentaba que hay algo que los médicos hacemos, que es el juramento de Hipócrates. Ese juramento se hace cuando nosotros nos graduamos, y básicamente es aceptar como esta parte de las reglas, que nosotros ya sabemos en qué no tenemos que incurrir y qué es lo que tenemos que hacer, con la finalidad de tener o de darle un mejor bienestar al paciente. Y bueno, chicos, pues espero que les haya gustado. La verdad es que es algo muy sencillo, no es como la gran cosa. Espero que les haya gustado el video. Obviamente pues faltan otras cosas que son las que les voy a pedir en la tarea. Y bueno, pues ya, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense mucho, y cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, pues estamos aquí en contacto. Y ya saben, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense.